Saludos, República Dominicana. Saludos amigos y amigas de todo el país y del exterior. Agradecemos que estén en sintonía con su programa La Voz de la Patria. Esta es una plataforma del partido Patria para Todos y Todas. Un partido que lucha y trabaja por el bienestar del pueblo y por la soberanía plena de la República Dominicana. Hoy es miércoles, día 13 del mes de agosto del año 2025, y en la edición de hoy, como todos los miércoles, tenemos la presencia del presidente del partido Patria para Todos y Todas, el compañero Héctor Sánchez. Saludos y bienvenido, compañero presidente. Saludos, Juan, saludos compañeros y compañeras de todo el país y del mundo. Al igual que todos los miércoles, esta vez junto a ti queremos hacer un programa que sea de interés y de orientación a la militancia, a los dirigentes y a todos los compañeros y compañeras que siguen este programa y que desean una patria y un mundo mejor. En el país hay una situación contradictoria al evaluar cuál es la realidad económica del país. Por un lado, el gobierno y sus funcionarios hablan de grandes realizaciones del gobierno. El presidente ha dicho que con lo que se compraba hace 4, 10 años atrás en los gobiernos anteriores, ahora se compra 3 veces más. Lo que quiere dejar dicho que el presidente entiende que hoy el dinero rinde más, que hoy hay más facilidad de compra, que la gente vive mejor. ¿Qué idea tiene Héctor Sánchez como economista de esa apreciación del presidente y de esa apreciación que tiene el pueblo también? Fíjate una cosa, Juan, los gobiernos todos y todas, incluyendo siempre venden la ilusión de que en su administración hay mayores logros que las anteriores y que por tanto ellos están manejando los recursos del Estado de manera equitativa y de manera honesta para beneficiar a toda la población. Esa es la imagen que se quiere vender, y todo lo que se invierte en publicidad, que en este gobierno anda por los 8 o 9 mil millones de pesos al año, va dirigido a convencer a la gente de eso. Pero en la práctica, los hechos, que es el criterio de la verdad, demuestran que y todos los gobiernos anteriores han gobernado en primer lugar para hacer más rico a los ricos, y en segundo lugar para enriquecerse todos los funcionarios de cada uno de esos gobiernos. Usted dice 8 millones anuales en publicidad, usted quiso decir 8 mil millones o más en publicidad, para crear la percepción de que todo está todo bien, marcha que bien. Este es un gobiernazo, que este es el mejor presidente que ha habido. Correcto. En la República Dominicana. Pero todos los gobiernos tienen como propósito la acumulación originaria a partir del saqueo, del uso del Estado como propiedad personal y familiar. Y si tú lo estudias desde 1961 para acá, todo del Consejo de Estado, los 22 años de Balaguer, los 13 del PRD, quizá con la excepción de los 7 meses de Juan Bosch, y los 20 del PLD más los 5 que este gobierno tiene, todos esos funcionarios todos están altamente enriquecidos y jamás han pasado trabajo ni problemas. Todos salieron mucho más ricos que cuando entraron, y todos acumularon una gran fortuna, no para invertirlo en desarrollar el país, porque no tienen ni siquiera esa aptitud. Muchos lo convirtieron en dólares y lo sacaron del país y lo invirtieron fuera. Pero y enriquecieron mucho más a todos los ricos del país, sin duda. Usaron el Estado para beneficios personales, pero a nivel de pueblo y clase media, los obreros, los chiriperos, cuando tú lo cuestionas real y efectivamente, ellos no han mejorado significativamente su estado de vida material y espiritual. Por un lado encontramos que una élite política de todos los partidos que han estado gobernando el país han terminado siendo multimillonarios en la abundancia, en el derroche, estrujándole en la cara al pueblo toda su riqueza, muchas veces fruto de la corrupción. Y vamos a decir que a esa élite política le ha ido bien, le ha ido excelente. ¿Y al pueblo cómo le ha ido en concreto? ¿Para qué le sirve ese salario
que gana el trabajador, ese sueldo que tiene la clase media, ¿para qué le da en materia de la capacidad de comprar su canasta familiar? Yo te diría que al pueblo le ha ido muy mal, porque los salarios de los que tienen la dicha de ser empleados, que se dice actualmente que son más de 5 millones, de lo cual el 56%, casi 2,5 millones son informales, ganan menos de 10 o 15 mil pesos mensuales. Que no son empleados. Que no son empleados, no son empleados. El resto es que es empleado a nivel 650,000 públicos y el resto a nivel de empresas privadas de todos los tamaños. Pero ese salario que hoy gana, el salario mínimo de hoy, que anda cerca de los 29,000 pesos, equivale a lo que era el salario mínimo, digamos, hace 15 o 20 años atrás. Eso quiere decir que los precios, el aumento de los precios de la mercancía que están en manos de los productores, de los grandes empresarios, hoy han triplicado, quintuplicado el precio de lo que valía 15 o 20 años atrás, y por tanto el trabajador hoy consume 3 o 4 veces menos con el salario mínimo que tiene hoy que lo que tenía hace 15 o 20 años atrás. Por tanto es más pobre desde el punto de vista material y espiritual que hace 15 o 20 años atrás. No ha habido tal mejoría y la clase media se va arruinando, se va empobreciendo constantemente. Usted señala, compañero presidente, de un salario mínimo de 29,000 pesos mensuales, pero en este país hay salario mínimo de 7, de 8, de 9 y 10 mil pesos mensuales en los ayuntamientos. No, es que hay 15 salarios mínimos, el promedio anda por los 13, 14 mil pesos mensuales. Ese es el máximo, el que pagan las grandes empresas. Salario mínimo máximo. 29,000. Sí, sí. ¿Y el mínimo cuál es? El mínimo son 10 mil pesos que paga el Estado. El Estado es uno de los que paga salarios más miserables en el país y es una cosa increíble, porque se supone que el Estado debiera mejorar constantemente los salarios a nivel de los empleados, pero como no tienen asociaciones, no tienen la libertad de asociación, no tiene quien lo defienda, está sujeto a que el gobierno, el presidente de la República lo aumente. Ahora el presidente anunció que el año que viene piensa hacerle un aumento, ojalá lo haga, porque realmente con 10 mil pesos no pagan ellos ni siquiera el pasaje diario que gastan de su casa a la institución donde trabajan. Continuando con los problemas económicos más acuciantes del país, en medio de la campaña electoral, la primer campaña electoral de Abinader, cuando él ganó, fue su segunda campaña como candidato a la presidencia, Abinader criticó la política de préstamos que estaban haciendo los anteriores gobiernos y se comprometió que iba a ser un manejo más prudente, más decente, más cuidadoso en materia de hacer esos préstamos en el plano internacional. ¿Cómo se ha manejado el gobierno al respecto? Mira, Juan, los préstamos desde que comenzó la República en 1844, sobre todo el endeudamiento gravoso de Santana, de Buenaventura Báez, de Lilí, fueron los que ocasionaron en gran parte la ocupación norteamericana. Perdimos la soberanía del 16 al 24, en gran parte, no eso fue solamente el propósito, pero nos llevó a perder la soberanía. Y los préstamos después de la muerte de Trujillo en 1961 han sido gravosos, se han convertido en una fuente de acumulación de todos los gobiernos de turnos. Hay una excepción mínima. El doctor Balaguer realmente, al igual que Trujillo, tenía una actitud de que tenía miedo de coger prestado porque él creía que eso amainaba un poco la soberanía del país. Balaguer lo que no hacía era pagar los intereses, pero se endeudaba muy poco, esa es la verdad. Los préstamos comenzaron aquí a hacer una friolera de enriquecimiento a partir de los gobiernos del PLD, con el primer gobierno de Leonel Fernández, hasta la fecha. Y realmente es doloroso decir que cuando salió Leonel en el 2000, la deuda externa apenas eran alrededor de 4 o 5 mil millones y hoy la deuda externa está en 75 mil millones de dólares. Ha aumentado más de 70 mil millones de dólares en un periodo tan breve.
Y tú dices, ¿dónde está esa enorme cantidad de dinero, incluyendo este que ha cogido alrededor del 35% de toda esa deuda? Este es de los gobiernos que en menos tiempo más se han endeudado. Y tú preguntas, ¿pero en qué invirtieron esa fortuna de 70.000 millones de dólares? Calcúlenlo al 50 y eso le va a dar 3 trillones de pesos. Una fortuna tremenda, casi 2 veces el presupuesto nacional. Y eso tú dices, bueno, pero ¿dónde se fue esa fortuna? ¿En qué la usaron? ¿Para qué la usaron? ¿Para mejorar las condiciones de vida, la infraestructura del país? No. Y cuando se haga una auditoría seria de la deuda y el uso de esa deuda, tú te vas a dar cuenta que la fuente principal de enriquecimiento de la mayoría de los gobiernos y los funcionarios ha sido el endeudamiento externo del país. Está más que esclarecido el hecho de que una parte significativa de esos recursos que se han tomado en préstitos internacionales han ido a parar a las cúpulas políticas. Claro, los diputados, senadores, ministros, alcaldes y también la alta burguesía. Y yo te voy a decir, hasta los organismos internacionales, los altos funcionarios del Banco Mundial, FMI, que han prohijado e impulsado al endeudamiento de nuestro país, de los países latinoamericanos, en gran parte se han beneficiado de ese proceso también. Ese enriquecimiento no es solamente nacional, también es internacional. Pero el endeudamiento tiene unas consecuencias dramáticas, negativas para nuestra sociedad, para nuestro país. ¿Qué cantidad del Producto Bruto Interno hay que dedicar al pago de los intereses de esa deuda, de esos 70.000 millones de dólares? Mira, para que tú tengas una idea, del 2023, hace 2 años. Sí, al 2029, es decir, cuando este gobierno prácticamente termina su periodo, ¿tú sabes cuánto vamos a pagar de intereses? Desde el 23, que son 6 años, al 29 vamos a pagar, oye bien, 2.296.000 millones de pesos, nada más en intereses, Juan. 2 trillones, casi 300.000 millones de pesos, o 2.296.000 millones de pesos. Eso es un escándalo. ¿Qué posibilidad? Eso es alrededor del casi 25-30% del presupuesto nacional y alrededor de un 5-6% del PIB. Llegará al 7, al 8, eso es escandaloso. Por eso es que los gobiernos no disponen de recursos para invertir en educación, en salud, en infraestructura, carreteras, hospitales, puentes, arreglo de calles, aceras, porque todo se lo están pagando al gran capital financiero internacional y nacional de intereses, sin hablar de la amortización, en los pagos de comisiones y el pago de capital. Eso nada más es intereses, Juan. Para que tú tengas una idea del impacto que eso tiene en los niveles de desarrollo de las generaciones presentes y futuras, hay de los jóvenes y los dominicanos del mañana. Es decir, llegará un momento que si el país no se declara en default o incapaz de pagar esa deuda y no la renegocia y no pide una moratoria enorme de tiempo para pagar esa deuda y pide que una parte se anule, mira, este país, las posibilidades de desarrollo futuro son mínimas. Usted dice, asegura, afirma con datos muy precisos como economista que el 25% del presupuesto de la nación se está dedicando a pagar intereses de la deuda. Y el 33% a pagar los servicios, intereses, capitales y comisiones. El 33%, de cada 100 pesos, 33 hay que dedicar. Se van al asunto de la deuda nada más. ¿Qué queda? Por tal razón es que la inversión de capital cada vez menos, mínimo. Un 13%. Un 9%, para un 9%, el 91% va y gato corriente. Estuvimos hablando recientemente con Sisto Gavín aquí, un eso es penoso, Juan. Y el dirigente de la ADP, él nos dijo, no, pero hay más de 400 escuelas que no tienen paralizadas en su construcción. Claro. Que se van a quedar más de 300.000 niños sin ir a las aulas por falta de
de cupo, por de falta cupo, de, y sin baño, de escuela. sin agua, es una cosa sin laboratorio. El 50% no tiene condiciones ni mínimas. Claro. ¿Qué se hace entonces con todos esos recursos? Se lo roban, lo que yo te dije, ¿a dónde diablo van? Porque también cogen prestado para pagar deuda. Cuando no tienen dinero para amortizar esa deuda, es decir, pagar las comisiones, el capital, más los intereses fundamentalmente, tanto de la deuda externa como la interna, porque le deben a los banqueros nacionales y a los organismos y banqueros internacionales. Cuando no tienen dinero, entonces cogen prestado para pagar deuda, deuda para pagar deuda. Es un círculo vicioso que no nos permite avanzar, y los grupos dominantes no le permiten al gobierno que modifique la tributación, que aumente los ingresos públicos para que pueda precisamente destinar parte de ese dinero incrementado a pagar la deuda. Estamos en un vicio, por eso es que el Estado tiene un déficit fiscal de 3, que va a ir creciendo 4 o 5, no se sabe hasta dónde, del PIB todos los años, un enorme déficit que tiene que cubrirlo con deuda externa. Por eso este gobierno se ha endeudado tanto y es de lo que menos ha invertido. Uno de los préstamos más recientes que aprobó el Congreso fue el de 615 millones. Cuando aprobaron el mismo día que se aprobó el Código Penal. ¿Sabe a qué a hora? las 2 de la mañana. A las 3 de la mañana. Aprovecharon ese y dieron ese palo. Pero esa es una práctica no solo de este gobierno. Usted recuerda la Sunlan, ¿verdad? Claro, la famosa Sunlan. Sí, el Estado Dominicano le hizo un préstamo. No el Estado, porque eso fue ilegal. Porque no pasó por el Congreso. Le hicieron un préstamo a la Sunlan de 130 millones de dólares. No pasó por el Congreso y nunca explicaron qué se hizo con esos 130 millones de dólares. El dinero que se ha escapado. Félix Bautista, claro, Leonel Fernández, el dinero, ese que están presentando ahora como la panacea, la solución a los grandes problemas que hay. Un corrupto de marca mayor. Claro, que participó en todo ese proceso, sobre todo a partir del 4 al 12, en ese proceso de endeudamiento acelerado y de corrupción acelerada. Tú no puedes sacar ninguno desde que se fundó la República. Mira, yo creo que con solo 7 meses de Juan Bosch, quizá es la única excepción, tú no puedes sacar un gobierno de eso que no haya pillado el Estado, que no haya usado el Estado como una piñata, como un boato, una finca personal para enriquecer a su gente, a su familia y a sus allegados y los grupos de poder. Y los grupos internacionales también. Claro. Le he comentado a algunos amigos del partido y de otras organizaciones que la fuente originaria de las grandes riquezas de este país no es ni la fábrica, ni la agricultura, ni el transporte. Mire, es el Estado. El saqueo al Estado, la acumulación originaria viene del saqueo del Estado. Es el Estado. Con los contrabandos, con las exoneraciones, con los subsidios, con todo, con la sobrevaloración de las ventas al Estado. Es un saqueo en sentido general. Y en los últimos años, una fuente de acumulación originaria es el narcotráfico. Sí, también. El que está involucrado, el Estado y sus instituciones, claro. El sector privado. Sí, todo. Con el blanqueo, claro, con el lavado, claro. Con el lavado del narcotráfico. Sí. Presidente, hablar con usted es sumamente importante, porque usted tiene un paquete de informaciones económicas y políticas que sirven para educar al partido, para educar al país, para todo el que lo escucha. Pero nosotros quisiéramos saber qué posición es la que tiene el partido Patria para Todos y Todas frente a esta crisis económica, frente a este desastre, frente a esta situación que no tiene un rumbo claro hacia dónde es que vamos. ¿Qué es lo que plantea Patria para Todos y Todas? ¿Qué es lo que debemos hacer como pueblo, como nación? Mira, Juan, yo he dicho que mientras estemos dirigidos por reformistas, por PLDistas, por gente de la Fuerza del Pueblo, el grupo de Leonel, o por PRMistas, que son todas una misma cosa, con nombres diferentes y colores diferentes, pero con la misma práctica, que es lo que lo identifica. Y sus aliados. Todos sus aliados, y su mismo estilo, todo, que es llegar al poder para usar el Estado como fuente de acumulación y enriquecimiento, y fortalecer los grupos de poder nacionales y extranjeros, y usar al pueblo como instrumento bobo, como instrumento ingenuo, para que le legalice su estatus y le legalice su permanencia en el poder cada 4 años ingenuamente, dándole su voto a cambio de nada, a cambio de miseria, de explotación, de burlarse de las grandes mayorías nacionales. En esos grupos el pueblo no tiene esperanza.
Es la mayor ingenuidad que puede haber. Y claro, ellos han usado muchos medios para convencer al pueblo de que ellos son soluciones. Usan los medios de comunicación, usan la educación primaria a todos los niveles, utilizan el soborno, el clientelismo, utilizan las iglesias, en fin, todos los instrumentos para que el pueblo se convenza de que esos grupos los representan. Tremendo error. Esos grupos políticos no lo han representado ni lo van a representar nunca, ni van a traicionar su naturaleza de clase y los intereses que defienden. Si el pueblo no forma una organización nueva con todos los sectores empobrecidos, desempleados, chiriperos, obreros, clase media, micro, pequeño y mediano empresarios, todo con un plan claro de desplazar del poder a esos grupos políticos y construir una nueva nación, un nuevo Estado, una nueva economía de bien común al servicio de todos los dominicanos, que no entregue la riqueza nacional a los extranjeros ni la vendan por chele para recibir soborno, como pasa con el oro, con los minerales, en fin, con las costas y las tierras, sino que la usen para el bien común, para el desarrollo de la producción de bienes y servicios que sirva a toda la nación, a toda la población y eleve los niveles de vida de la mayoría del país. Si no se hace eso, olvidémonos que nosotros no vamos a mejorar. Los pobres, la clase media, los chiriperos, los desempleados, los obreros y su familia no van a mejorar ni salir de su estado de pobreza. Al contrario, mientras más tiempo pase, serán más pobres, más difíciles para salir de ese círculo vicioso de la pobreza, de la miseria y de la explotación de la que están siendo víctimas desde que comenzó esta república en el 44 hasta el día de hoy. Amigos y amigas, ustedes están en sintonía con su programa La Voz de la Patria. Hoy tenemos el honor, como todos los miércoles, de tener la presencia con nosotros del licenciado Héctor Sánchez, economista, profesor universitario y presidente del partido Patria para Todos y Todas. Estamos en la parte final de su programa y le pedimos al presidente Héctor Sánchez que envíe un mensaje final a su partido y al país. Compañeros y compañeras, hombres y mujeres del pueblo, todos en su mayoría gente buena, humilde, sencillo, serio y honestos. A ustedes les decimos que aún hay patria, que queda mucha gente buena en este país. No todo el mundo es corrupto, no todo el mundo es vagabundo, no todo el mundo se vende, como le han hecho creer a ustedes, y que no hay esperanza, que todo está perdido, que esto nada más lo salva Dios. Dios no se mete en esto porque Dios nunca ha querido que sus criaturas sufran y mucho menos sean dirigidas de manera consciente o inconsciente hacia la perdición, hacia la corrupción, hacia la desesperanza y el desestímulo. Dios lo que quiere es que vivamos en armonía, que todos seamos felices y que todos encontremos el camino de la justicia, de la paz, de la libertad. No pierdan la esperanza. Unámonos. No hemos avanzado porque cada uno cree que va a resolver su problema individualmente, y eso es imposible, porque fíjense que los grupos ricos están unidos, los partidos políticos se unen en el Congreso, en los ayuntamientos, para explotar, pasar su ley y hacer lo que le dé la gana, pero nosotros estamos divididos. Por eso dijo el César romano, divide y vencerá, y dice la Biblia, todo reino dividido perece, muere. Eso es lo que ellos quieren, que estemos divididos para que no tengamos fuerza, no seamos poderosos. Y además para que no tomemos conciencia de nuestra realidad, que Dios no tiene nada que ver con nuestra miseria. Son esos grupos políticos, aliados a esos grupos de poder nacional y extranjero, los responsables únicos de este estado de miseria y de pobreza que viven las grandes mayorías nacionales. Y solamente vamos a salir de eso si nos unimos, si construimos una organización nueva, construimos nuevos líderes serios, lo escogemos, que lo hay miles en el país, y lo llevamos al poder, lo desplazamos del poder, le quitamos el poder y desde ahí implementamos 10 o 15 medidas que nos pongamos de acuerdo todos y todas para transformar esta sociedad en una sociedad vivible, en una sociedad donde haya paz, libertad, justicia, bien común y donde haya progreso y libertad. Muchas gracias, compañero presidente Héctor Sánchez, por su brillante comparecencia. De esta manera hemos llegado al final de otra edición de su programa La Voz de la Patria. Le invitamos para que el próximo miércoles estemos con nuestro presidente Héctor Sánchez.